La innovación a contrarreloj, un especial de Más allá de la innovación patrocinado por Open Expo para informar sobre las iniciativas de innovación tecnológica abierta en todos los ámbitos. La innovación a contrarreloj. Infórmate y quédate en casa. Aparte de ser un evangelista digital, Javier Sirvent es un polímata al que, como a pocos, les viene como anillo al dedo esa definición. Acostumbrado, como está, a conferenciar habitualmente sobre muchísimos temas relacionados con la tecnología y la biotecnología, se hace muy fácil y ameno hablar con él en esta ocasión para la innovación a contrarreloj. Por supuesto, con él hemos charlado de la pandemia del COVID-19 y de sus consecuencias, de computación cuántica, de inteligencia artificial, de supercomputación, de Deep y Machine Learning, pero sobre todo hemos hablado de CRISPR y de edición genética. Te invitamos a conocer más sobre esta técnica en este capítulo de la innovación a contrarreloj, con una de las personas con quien mejor podemos hacerlo, con Javier Sirvent. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantadísimos de tenerte con nosotros aquí en este capítulo de innovación a contrarreloj dentro de este apartado de Más allá de la innovación, en el que también saludamos a Philippe Lardy. Muy buenas, Philippe, ¿cómo estás? Pues muy bien, como siempre. Aquí estamos una semana más con vosotros y hoy estamos dentro de la innovación a contrarreloj para hablar con Javier de diferentes temas y que, de hecho, ha traído la bola de cristal para ver muchísimas cosas que nos esperan en el futuro, pero muchísimas cosas que van a pasar muy, muy próximamente. Pero antes de ir a ello, sí que quiero hacer un repaso de lo que hemos vivido y de lo que hemos comentado en las últimas semanas en esta sección de innovación a contrarreloj. Y empezar pues comentando de los makers con una sección que presentamos del poder de la colaboración. También hablamos de supercomputación, inteligencia artificial o la neurociencia, también cómo han afectado en la lucha contra el COVID-19. Tratamos también temas de Open Data, de Big Data, de datos, de aplicaciones. Lo que vimos, pues todos los impactos que estaban teniendo, pues tanto en temas de geolocalización para ver y detectar dónde estaba la gente o dónde estaban los focos de masa de gente, o cómo pues perseguir a este virus. También tratamos la parte de robótica, donde vimos cómo los robots estaban ayudando en esta parte, en lo que nos está pasando ahora mismo, tanto en la parte de detección como en la pata de ayuda. Y hoy con Javier pues queremos también tener su punto de vista y saber, según él, qué soluciones, más allá de las que ya hemos tratado en los últimos 5 o 6 capítulos, se han puesto en marcha o están ahora mismo en marcha para luchar contra la pandemia del COVID-19. Pues mira, lo de la bola de cristal precisamente, primero que nada lo que me gustaría un poco es poner eso del concepto de la bola de cristal, ¿no? Porque mucha gente, me califica un poco como el adivino y tal. No, yo realmente, yo he sido empresario toda la vida, me he ido muy bien con las empresas, muy mal con los socios. Y todo lo que iba montando precisamente tenía que ver con tecnología, y con tecnología que en su momento no existía, como las aplicaciones móviles, como, mucha de esta tecnología que ahora vemos habitual fue parte de mi negocio. Entonces, llegó un momento que lo que dije es que en vez de crear o hacer estas ideas locas que se me ocurrían y que luego funcionaban, pues ahora lo que me dedico es un poco a contárselas a empresas, en clases, a empresarios, para que sean ellos los que tomen estas decisiones. Por supuesto, siempre he justificado el por qué esta decisión a futuro o por qué esto va a pasar. Y de momento, pues más o menos
Esto es muy fácil. Ahora tenemos una línea de tiempo que es Twitter, que son las noticias, y leyendo un poco, simplemente poniendo Google Javier Sirvent y poniendo alguna de estas palabras como hablabas de computación cuántica, inteligencia artificial, emprendimiento y demás, bueno, la verdad es que hay bastantes noticias que hablan sobre esa visión bola del futuro con la que más o menos trabajo y que ahora, por supuesto, pues ante esta incertidumbre a la que no estábamos acostumbrados, esta generación, pues bueno, pues la gente, claro, te llama y te dice, ¿cómo lo ves? Y digo, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te cuente? Entonces, efectivamente, en estos momentos, esto de la crisis sanitaria va a pasar y va a pasar bastante rápido. Espero no equivocarme, pero tiene toda la pinta de que lo que es sanitario, lo que es la cura o el tratamiento del COVID-19 sea prácticamente inminente por muchos motivos, básicamente porque un pequeño virus, algo de tan solo unas micras, ha puesto en jaque a la humanidad actual y hay mucho dinero, muchos intereses, muchas vidas y la tecnología, como siempre se ha hablado, que es exponencial, pues esto también es exponencial. La solución, la cantidad de empresas, científicos de todas las partes del planeta que están trabajando conjuntamente, no solo en herramientas de diagnósticos, sino también en enfoques terapéuticos para combatir esta pandemia. Y se habla mucho, Javier, de innovación a contrarreloj y sobre todo de una palabra que yo no sé si le damos realmente el valor que tiene o cada uno le da el valor casi que le parece, como sucede con muchas otras palabras, por supuesto. Para ti, ¿qué es eso de las tecnologías disruptivas? Bueno, lo de las tecnologías disruptivas, aquí hay un amplio espectro de tecnologías, desde la inteligencia artificial, que básicamente son todas las tecnologías científicas técnicas que crecen a una velocidad mayor de la normal en los últimos 30 años, digamos. Entonces, pues desde la impresión 3D, la realidad virtual, todas las técnicas de computación cuántica, procesamiento, la inteligencia artificial, todas estas tecnologías que son exponenciales, es decir, que crecen aproximadamente cada 18 meses se duplican. Esto son cifras muy locas. Ayer mismo leía un amigo mío en Instagram que contaba esto de la paella, ¿no? Lo de los granos de arroz para algo exponencial. Y el ejemplo era más o menos sencillo. Si tú colocas un grano de arroz en una casilla de ajedrez, en la siguiente casilla de ajedrez pones el doble, en la siguiente el doble, en la siguiente el doble de granitos de arroz. Esto es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Estos números mágicos que no suenan tanto. Cuando completas las 64 casillas en granitos de arroz, tienes más o menos la producción mundial de arroz durante más de 1000 años. Entonces, estas tecnologías, algunas incluso crecen más que esta exponencialidad que te puedes hacer una idea en el ajedrez, pues imagínate la que pueden liar o los avances que pueden generar para la humanidad, para la industria, para los negocios y, bueno, para nuestras vidas. Y a nivel de los avances, antes de seguir en ello, lo que dices allí he buscado por Google mientras estabas respondiendo ahora, y la verdad que sales con todo, ¿no? Con IoT, con robótica, con computación cuántica, con inteligencia artificial. La verdad que dudaba por dónde preguntarte, ¿no? Porque realmente hay tantísimos temas con los que podemos avanzar contigo y tantos temas interesantes, en los que poder ver cuál es el futuro y cómo nos va a afectar.
Antes de grabar, pues comentaste pues un avance en tema de biogenética. ¿Nos podrías hablar un poquito más al respecto y desde cuándo te has interesado a este tema en concreto? Bueno, realmente uno de estos, esta revolución de la biogenética o la genética, o la biogenética sintética en este caso, probablemente en este año o en el próximo, a muy, muy, muy corto espacio, logrará, digamos, revoluciones tan exponenciales o diferentes que probablemente el significado de la palabra humano tendremos que redefinirlo, ni más ni menos, después de varios miles de millones de años. Y mi pasión, porque yo una de las cosas es que siempre además es algo que me molesta especialmente, ¿no? La palabra experto. Y dices, bueno, pues si yo cada día que pasa me di cuenta de que sé menos de todo. Y sobre todo cuando, bueno, no quiero hacer la comparación dura, pero cuando hemos visto expertos o que se clasifican expertos en una materia que hace 2 meses decían, no, si esto no va a tener, esto ya está imitando la voz, lo siento, esto no va a tener apenas consecuencias ni casos y tal, y bueno, y ahí estamos. Confinados un par de meses y con la economía por los suelos. Entonces, yo no soy experto en nada. Hay una palabra que se llama polímata. Y un polímata es alguien que sabe un poquito de todo y que, bueno, como decía Jobs, la creatividad consiste en unir cosas. Y yo, pues, gracias a saber un poquito de todo, voy uniendo cosas. Mi pasión por la biogenética sintética sucedió hace 7 años aproximadamente en un congreso. Yo era la segunda o la tercera vez que hablaba en público y bueno, venía gente muy importante. Estaba Steve Wozniak, el fundador de Apple, socio de Steve Jobs. Estaba Mario Alonso Puig, que es un médico neurólogo muy importante, buen amigo además, un tío genial. Estaba Pat Arroyo, el que hizo la vacuna de la malaria, y yo la verdad es que estaba bastante abrumado por esa cantidad de gente que había ahí. A mí se me había ocurrido hace 7 años que iba a enseñar a pilotar un dron con la mente. Yo llevaba un cacharro en la cabeza que era una especie de escáner, sonar, super micrófono receptor de señales cerebrales y podía controlar un dron. Hace 7 años, que prácticamente los drones hace 7 años eran ciencia ficción. Y había una persona allí que se llamaba George Church y que prácticamente nadie le hacía caso porque este especialista o experto, este sí que es experto en biogenética sintética, iba a hablar de una cosa que se llama CRISPR. CRISPR es la abreviatura de digamos, para ponerlo sencillo, del Word o la Excel de la genética. Y hace 7 años, pues, no lo conocía nadie. Ahora ya es bastante famoso porque probablemente también es una de las técnicas que se van a utilizar para eliminar o erradicar este coronavirus. Y bueno, y el caso es que yo sabiendo que venía todo ese elenco de gente y tal, pues se me ocurrió hacer una conferencia que se llamaba El presente fue ciencia ficción, y era cómo se reflejaba en las películas de ciencia ficción el futuro, ¿no? Y que sí, que todos habíamos visto ver coches voladores y que los coches, pues oye, no volaban. Pero bueno, hace 7 años, ahora ya hay pruebas de drones y cosas de estas, pero bueno, me entendéis, esta ciencia ficción que se habla tanto de cosas ilógicas y reales y que se han convertido en realidad, desde el propio Internet hasta, bueno, pues como hace muchos años se hablaba de visitar el fondo de los mares, de los océanos, de dar la vuelta al mundo y estas cosas. Bueno, el caso es que a mí se me ocurrió hablar, ya que estaba este genetista allí, y poner el ejemplo de la película Avatar,
que estaba bastante de moda, más o menos por aquel entonces. Y si os recuerdo rápidamente, Avatar es que, bueno, pues los humanos hemos decidido clonar extraterrestres y manejarlos con la mente. Eso que, bueno, la película decían que iba a suceder en el 2100 y algo, bueno, pues cuán lejos o cuán cerca estábamos. Entonces, cuando George Church me mira a la cabeza, que llevaba yo estas antenas para pilotar el dron y tal, y me dice, ¿qué llevas en la cabeza? Digo, bueno, quiero manejar un dron con la mente. La primera cosa que se me queda mirando y dice, ¿eso es una diadema de encefalografía inalámbrica? Y yo digo, sí, efectivamente. Dice, no lo hagas, no vueles el dron. Y digo, ¿perdona? Dice, sí, no vueles el dron porque, mira, Javier, si volando el dron le pegas a aquel tipo que hay allí, me señaló y estaba efectivamente Wozniak, fundador de Apple, rodeado de periodistas. Estos eran los famosos. Me dijo, si le pegas a ese señor con el dron, tu vida profesional quedará marcada en todos los vídeos de YouTube, igual que ahora has puesto Javier Sirvent, innovación o tal, y has visto resultados, si pondrás Javier Sirvent, probablemente saldría el primer resultado de fue el que le pegó un dronazo al fundador de Apple en la cabeza. Y estarás en todos los vídeos de YouTube. Y entonces, bueno, la verdad es que me hizo tanta gracia, pero diciéndolo fácilmente, me acojonó tanto que dije, vale, pues no lo vuelo, porque efectivamente las probabilidades de que se me descontrole el dron son bastante altas, aunque me he entrenado y tal. Y entonces me preguntó, bueno, ¿y de qué vas a hablar? Y le dije, de Avatar. Y me dijo, pues es una mierda de película. Y yo, vale, estupendo. Me has arruinado la tarde y la noche. Y digo, ¿por qué? Y dice, Javier, es ilógico Avatar. Y digo, pero ilógico, aquí se habla de la clonación, yo ahora muevo un dron con la mente, en un futuro pues podrás manejar un extraterrestre. Me decía, no, Javier, no tiene sentido Avatar, básicamente porque en ese futuro nadie habrá en una silla de ruedas. Y yo, ¿cómo? Dice, se podrá curar, gracias a la edición genética se podrá curar, pero no es porque se pueda... Sí, efectivamente, será un tratamiento que al principio será muy caro, solo al alcance de ricos, pero esto es exponencial y 18 meses después pues será más barato, 18 veces más barato y se convertirá pues en una terapia. Pero sobre todo por algo muy sencillo, tener a alguien en una silla de ruedas es muy caro. Entonces no nos lo podemos permitir, tenemos que ser mucho más eficientes. Y esa contestación tan sencilla y a la vez tan impensable fue lo que me hizo pensar de wow, ¿qué es esto de CRISPR? ¿Qué es esto de la edición genética? Y a partir de ese día empecé a interesarme mucho y de hecho muchísima gente me recuerda porque llevo bastantes años asociando las tecnologías, por ejemplo, como la inteligencia artificial con la edición genética y todo lo que va a conllevar esta nueva herramienta que se llama CRISPR y que va a suponer un cambio humano y de dimensiones incalculables, porque aquí hay muchas preguntas que están relacionadas con la ética y que habrá que resolver y que requeriría pues que todas las naciones fueran a la par, pero ya hemos visto que esto no es así. Y digo no es así porque, por ejemplo, con China hace un par de años, los chinos, que ahora, bueno, se puede poner en duda muchas cosas, pero lo que sí que hicieron es que un científico chino modificó con la técnica de CRISPR 2 embriones, los alteró genéticamente y consiguió, no se sabe, nadie sabe nada de ese embarazo y de esos embriones alterados y cómo llevó, pero el propósito era muy sencillo y era erradicarles el virus del SIDA. Y la pregunta ahora es, oye, ¿y podrías también con esta misma tecnología erradicar algo como el coronavirus? La respuesta es sí,
Pero claro, empezamos a tocar cosas muy delicadas, porque también este tipo de tratamiento ya se ha utilizado para eliminar, de momento, solo en ratones se ha probado eliminar el virus del VIH. Entonces, claro, y si de paso que elimino una enfermedad, puedo alterar otra cosa, es decir, puedo, no sé, que mi hijo me salga más listo, porque, ojo, últimamente una de las capacidades que se permiten hacer con la edición genética es también no solo cortar determinada información, eliminar, sino introducir información en el código genético de cualquier cosa. Estamos hablando de humano, animal o planta. Para que entendáis un poco lo que es CRISPR, imaginaros, esto es muy fácil, CRISPR, ¿vale? Que escribe así, porque si buscas CRISPR, pero Google es tan inteligente que si le pones CRISPR te lo enseña, pero CRISPR, ¿vale? Que repeticiones panilómbricas, bueno, es un nombre bastante complicado y que además Mújica, que es el español que lo descubrió, luego hubieron 2 científicas que fueron las que descubrieron la utilidad de eso que se había descubierto o cómo utilizarlo para activar o desactivar determinados genes. Bueno, pues para que os hagáis una idea, el código genético pues, de una vaca, ¿vale? La secuenciación genética de lo que significa una vaca como especie, desde el color de los ojos, etc. Gracias a CRISPR podrías identificar, por ejemplo, y de hecho se hace ya, es un tratamiento aprobado en Estados Unidos, y identificas dentro de ese código genético dónde está la información que genera los cuernos. Y gracias a la manipulación embrionaria, es decir, antes de que se produzca el animal, de que se fecunde ese óvulo bueno, pues antes de eso se edita genéticamente y consigues tener vacas sin cuernos. ¿Para qué sirven los cuernos? Bueno, en vacas de producción agrícola no sirve para nada. Es para que se dañen los pobres bichos, para que en algunos casos haya que cerrarlos, que sufran. Bueno, pues ya hay especies de vacas sin cuernos, y también uno de los experimentos y que se estaban llevando a cabo, que ahora está todo bastante paralizado porque lo que hay que encontrar es una solución para el COVID, pero también se estaba trabajando con la generación de órganos humanos crecidos o engendrados en cerdos. Es decir, que las piezas, los órganos de un cerdo o de un mono, que la verdad es que nos parecemos bastante a ellos, se puedan editar, se puedan, digamos, crear estas quimeras, esto medio cerdo, medio humano, medio mono, medio humano, pero básicamente lo que se permite hacer es que esos órganos, cuando se ponen en un cuerpo humano, que pueden venir del cerdo o del mono, el cuerpo evite el rechazo, que se formen coágulos de sangre, ataques inmunitarios, etc. Eso en China se está realizando y, bueno, son de las cosas que tampoco tenemos mucha información. Sí, hay muchísimas cosas que realmente nos quedamos sin información y aún más en Asia y en concreto en China. Para los que tienen dudas, entonces, como comentabas, es CRISPR, CRISPR, y pues la definición en inglés es, según busca ahora, porque tampoco te creas que lo conocía, Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que se traduciría en repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Esa es una traducción. Os habéis quedado bien, ¿no? Con esto. Esa viene para explicarlo así un poco sencillo. Básicamente, Francisco Mójica, he dicho Mújica antes, es Mójica. Este hombre, no sé si habéis pasado alguna vez por Alicante, por las Salinas de Santa Pola, y es un científico curioso que se hizo una pregunta, y es por qué
en determinadas épocas del año esa sal, esos montones de sal rosado, ¿no? Entonces decía, bueno, esto es un efecto de la luz, de cómo incide y tal, y descubrió que una bacteria, digamos que lo que hacía era, se reprogramaba para poder vivir en ese ámbito. Pues imagínate, es como Marte, ¿no? Algo tan salado, algo tan inhóspito, y ahí conseguían crecer bacterias. Entonces, bueno, pues eso lo descubrió, que era ni más ni menos porque dentro de la secuencia del ADN se iba repitiendo una serie de información, y esa información, digamos, son las bases o las guías para que se pueda reparar el ADN cuando una bacteria, cuando se rompe. Digamos que comprobó que guardamos como una especie de copia de seguridad celular, y esa copia de seguridad está basado en estas repeticiones de información. Y bueno, pues de ahí viene el nombre. Y bueno, y luego fueron un par de científicas las que descubrieron que gracias a este proceso que hacía la naturaleza se podía programar esta proteína, ese Cas9. Bueno, ahí se llama Cas9, pero también hay otros Cas desconocidos, que es Cas12, Cas13. Bueno, estos son... La verdad es que os recomiendo, hay un... no recuerdo cómo se llama. En Netflix ahora mismo hay un documental que habla sobre genética, y bastante reciente. Además, creo recordar que sale Francisco Mójica, y os recomiendo porque es apasionante las preguntas que se hacen respecto a este acontecimiento tecnológico para la humanidad, y que realmente pues, puede cambiar absolutamente todo, desde erradicar una pandemia como el coronavirus, como la que tenemos actualmente, hasta, bueno, pues fabricar un humano que podamos mandar a Marte. Y bueno, estaba buscando, a ver, es que siempre cuando hablas estoy buscando porque dices tantas cosas que no me da para allí ponerme al día. Si lo buscáis es Francisco Juan Martínez Mójica, ¿vale? Si buscáis a este científico alicantino, bueno, alicantino sí pone que es de Elche, entonces sí, correcto, es alicantino. Y así que toda la información está por allí. Y una pregunta, o más que una pregunta para la audiencia que ahora nos vas a responder, ¿no? ¿Cuál es la secuencia más compleja? ¿La del humano o la del trigo? Y a ver, ¿será pues el humano? Venga, ¿Será el trigo? te la voy a responder. Ya veo que no, parece una tontería, porque pensamos la del humano costó cientos de miles de millones, y eso fue aproximadamente hace 20 años. Conseguimos secuenciar el ADN humano, sobre todo también porque había mucho interés. Pero es curioso que el trigo tiene 4 veces más información que el ADN humano. Pero es más básico, es más simple, pero a nivel de información lleva, pues eso, 4 veces más que la de un humano. Es mucho más simple, ¿vale? Y por ende es más fácil de editar, pero sobre todo aquí la clave de esto es que probablemente si modificamos el genoma del trigo, pues lo mismo no crece, lo mismo no, pero claro, ¿qué ocurre si modificas el genoma de un humano de forma incorrecta? Pues esto es un problema gordo, muy gordo, y por eso todo el tipo de restricciones que sobre todo Estados Unidos con la federación, la FDA, que es el ente regulatorio del medicamento allí en Estados Unidos, a nivel europeo, bueno, todas las barreras que se han puesto, porque una de las cosas realmente maravillosas de CRISPR es que es muy sencillo. Es decir, prácticamente cualquier humano puede hacer edición genética. Y de hecho hay laboratorios que
tú puedes mandar o puedes pedir online directamente un material genético para hacer tus pruebas de desactivación de genes de lo que quieras, de humanos, de animales o de vegetales, ¿no? Esto es... ¿Cómo? Sí, esto es tan sencillo y hay ya fábricas de precisión de fabricar el ADN que te dé la gana a ti. Y claro, esto, de hecho, hay algún experimento por ahí que no ha dado muy buenos resultados. Hay alguno que ya ha intentado modificarse su propio ADN. Ojo, que estamos ante algo muy, muy, muy gordo y algo muy, 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 muy peligroso. Pero, bueno, ahora, por ejemplo, en este caso, como urge esa innovación express, urge esa solución express, ahora se han levantado muchísimas barreras legales y regulatorias para las pruebas con CRISPR y que además van en paralelo con el desarrollo de una vacuna, que es un tratamiento completamente diferente, ¿vale? Y bueno, como os digo, el tema de la edición genética es algo que a mí me apasiona y que además está muy, 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 muy relacionado con el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahora todas esas pruebas que se hacían en laboratorio y que daban un resultado, pues de que algo funcionara o no funcionara en función de la edición genética. Imagínate una nueva especie de trigo. Podríamos plantar o hacer trigo que ya fuera celíaco, ¿no? Es decir, podríamos ya ni siquiera con un tratamiento... O sea, todo esto va a cambiar muchas cosas a nivel de comer, de vivir y sobre todo a nivel de cambiar nuestra relación como humanos con la naturaleza. Ya lo hemos hecho antes, ¿eh? Esto no, es que estamos... No, llevamos años jugando a ser dioses y porque además pensar que la medicina no hace más de 300 años era algo de brujas y de teorías. Y en los últimos 50, 60 años la tecnología aplicada a la medicina es lo que nos ha cambiado radicalmente, nos ha permitido pues crecer exponencialmente, que esto dice, no, es que es insostenible. No, vamos a ver. No es insostenible. Es insostenible el concepto que tenemos ahora, pero la tecnología nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Lo que no podemos hacer es utilizar tecnología para unas cosas y no utilizarla para otras. Esto siempre enseguida me salen los haters de, no, pero es que claro, la Tierra no puede. No puede, no. O sea, el problema es que ahora mismo no nos hemos planteado eficientar muchas cosas, como por ejemplo toda la energía que nos llega del sol, gratis, que no nos quema. Digo no nos quema porque estamos justo a la distancia perfecta, tenemos una capa de no sé qué, no sé cuántos, para que no mora, la humanidad no se haya extinguido hace miles de años, ¿no? Entonces, toda esa eficiencia que será además base de la innovación, base de los negocios del futuro, precisamente, es algo que es apasionante y que nos va a dar no solo las claves para sobrevivir a la pandemia, sino para hacer un montón de nuevos modelos de negocio, desde la impresión de órganos hasta, bueno, carne artificial, fabricación de proteínas, todo lo que está relacionado con la salud, con la energía, que es otro de los próximos gaps, otra de las próximas cosas que cambiarán o nos cambiarán la humanidad, pues desde luego, pues desde desarrollos genéticos que nos permitan tener no bebés perfectos, pero sí, bueno, pues hay un montón de enfermedades que CRISPR podría erradicar prácticamente. Estamos hablando de cosas muy graves como el albinismo, las cataratas, el Alzheimer, el Parkinson, la hemofilia, la hepatitis, la poliomielitis, el PES, el cáncer. Todo esto son cosas que sobre la teoría se pueden eliminar gracias a CRISPR, algo que hace
8 años prácticamente ni existía, ¿no? Pues esto es algo de lo que hablábamos que es ultra exponencial. O sea, no es exponencial como la fabricación de chips, la ley de Moore y tal. No, esto es 7 veces más exponencial que cualquier otra tecnología que conocemos. Va a cambiar muchísimas cosas. De hecho, seguramente ¿cómo se llaman? Las vacunas, ¿no? Ya será algo del pasado, ¿no? Con CRISPR. Correcto. En este caso, quería tratar otro tema, es que, y hacerme un poco abogado del diablo, también entiendo que mal utilizado, porque estabas comentando hace unos minutos que podías pedir allí unas herramientas para hacer tu propio cambio, pero ¿quién te dice que al final... bueno, es como todo, ¿no? Como todas las tecnologías mal usadas o entre malas manos puede acabar muy mal. ¿Cómo se plantea este control para que realmente no se nos vaya de las manos este tema? Pues aquí el problema es que no hay un consenso mundial. A ver, una de las cosas que se ha descubierto es que hay determinados genes que además están completamente detectados y digamos, ¿cuál es la palabra? Bueno, demostrados que determinados genes producen o bien determinados problemas médicos de salud, trastornos, pues lo que hablábamos antes, desde cualquier problema realmente de genético que puede venir con artrosis, con tal. Bueno, pues hay en concreto, por ejemplo, un gen que está detectado, que está secuenciado y que además tú puedes pedirte tu prueba de CRISPR para eliminar o poner ese gene en determinada muestra y demás. Por ejemplo, un gen que es el habilita la condición congénita, es decir, la llevamos todos, solo hay muy pocos casos reportados, que es la insensibilidad al dolor. Entonces, claro, dices, nosotros sentimos dolor porque un gen con buen criterio desde hace, vamos a ponerle 20.000 millones de años, 20.000 años, perdón, 20.000 millones me había ido muy lejos, 20.000 años, más o menos, pues, bueno, pues nos hacen sentir dolor, ¿vale? Y podríamos fabricar un soldado editando el embrión que fuera resistente al dolor. Pues sí. En serio, sí, se puede hacer. Entonces, de hecho, abiertamente hasta si buscáis por ahí un vídeo, hay un vídeo de Vladimir Putin hablando de soldados resistentes al dolor, ¿no? Entonces, si habrá soldados en el futuro. Pensando en estas combinaciones o posibilidades de la edición genética, bueno, no sé si hace falta añadir algo más. Pero claro, esto ¿será ético? Bueno, seguro que probablemente no. Pero claro, si hay alguien que, imagínate, porque hay determinados tipos de cáncer que es de un dolor enorme, dicen, ¿no? Todo, absolutamente, pues imagínate que pudiéramos insertar células madre en ese paciente que están alteradas con CRISPR y que nos van a hacer, digamos, inmunes a ese dolor. Y de paso que te curo el cáncer, pues aprovecho y te hago super soldado. El lado ético, la línea delgada que roza todo esto, de hecho, en uno de estos congresos, el congreso donde conocí a George Church, se sigue celebrando de vez en cuando y tal, que se llamaba Mentes Brillantes. Conocí también otra persona que hablaba del tema ético y aventuraba que en el 2030 las Olimpiadas serían de superhumanos. Y era, ¿cómo? Claro, porque más o menos habremos dado el tiempo para que dentro de 10 años
Ahora mismo podría ser una locura, pero yo no pondría la mano en el fuego, como se dice. Haya ya niños que hayan sido editados con el riesgo que pueda conllevar para que salten más que nadie o para que resistan el calor de una forma o el agotamiento. Entonces, más o menos es cuando esto sucedió. Bueno, hace 2 años está ahí escrito. Ya hubo un científico chino, doctor, que se aventuró a quitarle el SIDA a unos embriones. La interacción, los objetivos de este tipo de tecnologías y fármacos y tratamientos con los humanos, pues hay sitios donde no se respetan mucho los derechos humanos, por eso es un problema global y que a lo mejor la resolución o el tratamiento de esta pandemia, de este problema ahora global, sirve para que seamos conscientes, porque a lo mejor CRISPR, aparte de la vacuna, consigue un tratamiento para eliminar esta enfermedad o para tratar esta enfermedad o directamente, una de las cosas que probablemente sí que veamos muy, 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 muy rápido son test rápidos para detectar el coronavirus, porque digamos que es muy fácil mezclar algo con esas tijeras genéticas, con ese CRISPR, y ver si he cortado o no tengo cortado ADN de ese virus, que una de las cosas que recordáis que fue además muy rápido, y es que se conoció muy rápido, se secuenció genéticamente el COVID, precisamente para posibilitar todos estos enfoques terapéuticos de una posible terapia genética contra este nuevo virus. Para llegar al CRISPR ha habido que, reunir muchísimas tecnologías. Inteligencia artificial, machine learning, evidentemente. Efectivamente. ¿Nos puedes destacar algunas de las más importantes, Javier? Bueno, la inteligencia artificial está muy relacionada porque ten en cuenta que la inteligencia artificial realmente, todo esto que se habla del machine learning, deep learning, aprendizaje profundo, se basa en la posibilidad de hacer pruebas y la máquina va ajustando, la inteligencia artificial, digamos, hablando así a lo loco, lo que va haciendo es, pues si el resultado es este, tiene que ver con esto, lo que nosotros... voy a hacer una reflexión que la gente no es consciente, que a mí cuando la cuento me hace muchísima gracia, porque la gente dice, ¡ah! Es verdad, ¿no? Y yo, de hecho, hoy descargaba un software de una plataforma, esto de la inteligencia artificial y la biogenética, no me voy a ir de hilo y si me voy me lo volvéis a poner. Pero, ¿cómo hemos enseñado nosotros a una inteligencia artificial a hacer algo en concreto? Me imagino que ahora muchas veces cuando descargas algo o accedes a una plataforma y demás o verificas tu identidad, te dicen que lo mismo eres un robot, ¿eh? Entonces, habéis visto esa casillita de no soy un robot, ¿no? Y que muchas veces el sistema te dice, pero tengo que ver que no eres un robot. Entonces, me vais a identificar en unas imágenes que te voy a mandar aleatoriamente, que me selecciones tú, porque a nosotros, como humanos, se nos da muy bien hacer algo que a una máquina le es muy compleja, y es, por ejemplo, reconocer semáforos en una imagen, o reconocer escaleras en una imagen, o reconocer autobuses en muchas imágenes. Y entonces, haces ese proceso, ¿no?, de verificación de que no eres un robot, de que eres un humano, porque eres capaz de identificar en una serie de imágenes que te mando cosas como vehículos, ¿no? Entonces tú dices, pues sí, es verdad. Nosotros estamos realmente entrenando a una inteligencia artificial a reconocer cosas relacionadas. De hecho, que un
un coche, que un vehículo conduzca solo es un reto. Para la inteligencia artificial, esto sí que es exponencial. Esto es brutal. Y lo que han hecho empresas como Google es ponernos a los humanos con la excusa de tienes que identificar, tengo que asegurarme que no eres un robot. Lo que nos ha hecho es que nosotros, en ese proceso que se puede repetir millones de veces al día en todo el mundo, estemos ayudando a una inteligencia artificial a conducir. ¿Qué ocurre y por qué está muy relacionada la inteligencia artificial con la biogenética sintética, con la edición genética y con el CRISPR? Porque conforme han bajado los costes de secuenciación, conforme han bajado las pruebas de edición genética, todos estos resultados de qué he hecho, qué he tocado y cuál ha sido el resultado, se está metiendo, se está procesando en inteligencias artificiales de forma que la cantidad de pruebas, la cantidad de experimentos que se han ido o que han ido aprendiendo la inteligencia artificial sea cada vez tan grande en el momento que un día pueda llegar a que no tengamos que hacer el proceso, digamos, biológico, mecánico, secuenciar, sino que sea realmente la inteligencia artificial quien me diga cuál va a ser el posible resultado sin necesidad de esperar a que una prueba, pues se siguen trabajando con probetas y se siguen trabajando con luces para ver cómo ha cambiado y reacciones y demás, pues que una inteligencia artificial sea capaz de predecir un comportamiento único de edición genética, porque volvemos a lo mismo, la cantidad de patrones de ADN, de esa cantidad de información que tenemos en el ADN, tanto hablábamos desde el trigo hasta una mariposa, pues cualquier prueba, cualquier experimento, no tengamos que tirar de laboratorio, de probeta o de, digamos, esperar, pues imagínate, ¿no? Estas pruebas que se han hecho sobre humanos, qué resultados indeseables pueden dar por todo intento de seguridad científica, tecnológica y demás. Puede causar, pues desde, y no quiero asustar a nadie, pero desde malformaciones brutales a realmente tener monstruos o bueno, pues super soldados o gente sobrehumana, ¿no? Entonces, pero con un defecto, porque si lo hiciéramos bien a la primera, pues ya todos andaríamos pegando saltos de una casa a otra como Spiderman y resistiríamos todo tipo de enfermedades, ataques, ¿no? Entonces, va todo muy ligado a la inteligencia artificial, con la biogenética, con los avances en la edición genética e incluso con técnicas de bioimpresión, de poder hacer alimentos. Y esto nos va a ayudar en un futuro muy cercano a ser más eficientes, ser más responsables, ser más... pues no tener que, ese futuro de los alimentos, de esa nueva generación de superalimentos, de humanos más resistentes, yo pongo muchas veces un ejemplo es muy loco, pero imagínate que en 5 años tú llegas a Segovia, ¿no? La gente va allí a comer su cochinillo y demás. Llegas y te dicen, ¿qué quiere? ¿El cochinillo de toda la vida, que tiene grasa, colesterol, o uno que te hace prácticamente inmune al COVID y que además no engorda, sino que adelgaza y te pone en forma? Tú dirás, ¿cómo? ¿Pero puedo elegir? Sí, claro. Y oiga, ¿y por qué este cochinillo vale 7 veces más? Claro, porque hay que pagarle la patente al que generó ese primer cochinillo, super cochinillo, ¿no? Entonces, estas realidades tan locas van a ocurrir, ¿vale? Sobre todo en temas de alimentación. Ahí va un poco que quiero hilarlo con el tema de precios que acaba de comentarnos Javier. El CRISPR es algo
que cualquiera se pueda, cualquiera, no me refiero a un particular, me refiero pues a un país, a una buena organización con un cierto nivel, o es algo carísimo que realmente está ahora mismo en mano de 3 o 4? Es súper accesible, es muy accesible, es algo que además hemos aprendido de cómo la naturaleza lo hacía, ¿no? La verdad es que es muy, muy interesante ver el origen es algo CRISPR, es algo que lleva haciendo la naturaleza por sí sola para que seamos hoy especie y para que vivamos en un planeta bien encajado o bien construido, ¿no? De hecho, hay laboratorios donde, como te decía, puedes pedir que te den determinado material genético para precisamente, hacer estas pruebas de laboratorio, ¿no? Evidentemente tienes que estar registrado o validado como investigador, institución, universidad, farmacéutica, pero estamos hablando de empresas privadas. ¿Quién sabe qué gobiernos habrán detrás de esto? ¿Qué se estará haciendo, digamos, de forma oculta y por intereses, pues bien militares o bien... y es un tema CRISPR realmente, y todo lo que es edición genética cada vez es muchísimo más barato. Digo muchísimo porque, como antes os comentaba, hace 20 años esto costó miles y miles de millones de dólares, y el conseguir secuenciar el ADN humano, y ahora mismo por 20 euros te pueden hacer una prueba genética que te diga, pues probablemente no te lo van a decir porque hay unos temas éticos detrás, pero sí aproximadamente de qué tipo de enfermedad vas a morir. Sí, por eso iba yo, porque CRISPR es un auténtico desconocido todavía para todos, y no sabíamos, me planteaba realmente esa pregunta de que si tenían que ser pues grandes gobiernos, conjunciones de corporaciones, juntando millones. Ya es algo ultra barato y asequible. Te estoy hablando de que una máquina de edición genética hace... no sé, te puedo dar cifras, incluso creo que... Bueno, orientativas tampoco. Pero vamos, que lo que hablábamos de una prueba, un test genómico, que se llama así, ahora está por debajo de los 100 euros y lo puedes encargar en Amazon. De hecho, es curioso, pero puedes encargarlo en Amazon. Hay una compañía, por ejemplo, que se llama 23andMe, que son test genéticos dermagénicos, vamos a llamarle. No son de edición genética, sí de secuenciación. Y básicamente el coste está por debajo de los $200. En el 2003, hace 16 años, costaba $3 millones secuenciar. Hemos pasado de $3 millones hace 17 años a por debajo de los $100. A ver, yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado y de hecho quiero hacer una reflexión, ¿no? Aunque tal vez ya es demasiado tarde para hacerla, ¿no? En este caso, pero según comentabas antes, nos puede afectar lo que comemos. Pues según comentabas con el cochinillo, ¿no? Que podrás elegir, pues si mañana te hace más fuerte y pues inmune contra el COVID o contra otra cosa que aparezca. Entonces entiendo que directamente lo que comemos que esté ya modificado o adaptado, pues a nosotros nos afecta. Entonces esto me preocupa. Lo bueno en tu historia es que lo sabes y te lo proponen, pero lo malo en la vida real es que no es así, es que no te dicen esto es así y esto es así. Te enteras muchísimo después y muchísimo más tarde, ¿no? Entonces, la reflexión va por... Hay una cantidad de organismos detrás de esto y leyes, y yo de todas formas tengo que ser ahí, te voy a hacer una aclaración. Yo soy muy contrario a la sobrelegislación, que yo no digo que haya que legislar, ¿vale?
porque yo de hecho siempre pongo un ejemplo de cuando hay una innovación, cuando hay un nuevo descubrimiento, cuando hay una nueva algo, Estados Unidos lo patenta, lo pone en marcha, se monta su modelo de negocio y lo comercializa. Los chinos, desde hace, digo los chinos y que nadie se lo tome despreciativo ni tal, pero es verdad, los chinos han tenido fama de copiar, pero es que últimamente copiaban y mejoraban. ¿Y qué hemos hecho en Europa? Pues legislar. Esto se nos va de maravilla. Hemos matado la innovación porque la sobrelegislamos. Un ejemplo muy sencillo es, todo, por ejemplo, el tema de los drones, ¿no? No, porque va... Bueno, pues drones han causado problemas no hace mucho en aeropuertos y eso no deja que sea una legislación más o menos estricta. Digo yo que en Estados Unidos sabemos que hay incluso compañías como Amazon que están haciendo prueba de entregar cosas con los drones. Oye, si hay un problema, si hay un accidente, yo entiendo que allí se tomarán medidas, ¿no? Es decir, no nos volvamos locos en inventar cosas que ni siquiera las hemos inventado o las hemos descubierto nosotros, pero tampoco perdamos el tiempo de que si inventamos algo, nos pongamos a superlegislarlo, porque mientras nosotros lo superlegislamos, hay otros que lo han desarrollado, lo han mejorado y lo están vendiendo. Entonces, también hay no sé si un poco la pregunta por oye, Javier, ¿y todo esto será muy caro? Sí, al principio será muy caro, pero esto es un tema de mercado. Si es demandado un tomate cultivado, editado con CRISPR, ojo, aquí también hay muchas cosas. Nosotros podemos detectar, se puede detectar con la tecnología actual si algo es transgénico, pero no podemos detectar si está editado genéticamente con CRISPR en concreto. Entonces, esto añade una preocupación, pero también una realidad, que esto no se le pueden poner puertas al campo. Entonces, cuanto más promuevas la información, la formación, el desarrollo de laboratorios de investigación y demás, mejor ecosistema tendrás, más consciente será de no solo lo que puedas generar, sino de los problemas que te pueda llevar el mal uso de esa tecnología. Porque, vamos a ver, con la tecnología siempre se ha podido hacer cosas buenas y malas, ¿correcto? Sí. Bueno, sí, totalmente. Pero yo quiero seguir con la reflexión, ¿eh? Pero realmente solo ha sido la ética de quien la utilizaba lo que ha parado. Pues la energía nuclear estaba ahí y alguien la utilizó para generar energía y alguien la utilizó para matar y otros tienen bombas nucleares. La tecnología siempre ha sido algo que nos ha ayudado. Solamente la ética humana o la no ética humana ha sido lo que ha provocado que un mal uso de la tecnología pueda provocar pues, un daño. Es decir, yo soy biotecno-optimista, pero desde luego esto está aquí y ha llegado para quedarse y es algo que además está, no sé si lo comentábamos antes o después, de CRISPR, de lo que es edición genética. Me comentaron la cifra de eso de hace apenas un año a alguno de estos locos que enseguida, expertos en genética, en estas cosas, le pregunté y me decía, diariamente en Europa o en el mundo, perdón, se generan más de 10.000 papers, documentos científicos sobre edición genética. Oye, no vamos a quedarnos mirando a las nubes esperando que otros hagan negocios, hagan soluciones y probablemente también, gracias a la tecnología, puedan poner en jaque a toda la humanidad. Sí, a ver, la reflexión iba más por el mal uso realmente de esta tecnología, iba más por
A ver, aunque se hacen pruebas con inteligencia artificial para ver cómo podría afectar o todos los posibles, aunque es imposible ver todos los posibles a futuro, realmente no sabemos qué impacto y mutaciones puede estar afectando lo que estamos haciendo a fecha de hoy en modo experimental, que está claro que es en modo experimental, y el camino, una vez que este camino esté... Llevan unos cuantos años. Que una mala vacuna, ojo, ¿eh? Ya, pero es que una vez que el camino está ya en marcha, es decir, una vez que tiramos por este campo, si no es demasiado tarde, aunque según acabas de decir ya es demasiado tarde, ya hemos elegido este camino, realmente no tenemos el control, o de momento nadie tiene realmente el control de cómo acabará esto. Bueno, yo creo que cuando pase esta pandemia es probable que descubramos lo imperdonable que hasta ahora ha sido viviendo en esta era de la superconectividad, la super tal, esa falta de conocimiento, de comunicación de la realidad y desde luego la incapacidad de nuestros gobiernos o gobernantes en difundir ese conocimiento correcto de lo que estaba sucediendo en otros países, en otros sitios, y que nos ha llevado a suposiciones falsas que causaron muerte, dolor, crisis y simplemente por un tema de educación. Entonces, bueno, hay una frase que oí por ahí de yo no soy partidario de la violencia, pero una hostia a tiempo te pone a andar. Entonces, a lo mejor ha tenido que llegar algo como el COVID para que nos demos cuenta de lo mal formados, informados y que tendríamos que haber invertido muchísimo más en innovación, en crear una cultura y una educación. Yo voy a hacer mi minuto de reproche. Y es, ¿qué narices estamos tardando en tener una formación profesional en inteligencia artificial? Vamos a ver. Si todo el mundo está hablando de la importancia de la inteligencia artificial, de lo que está, ¿qué narices estamos tardando en aprobar una formación profesional de inteligencia artificial? Llámame loco. Esto es... Dale tú, empezamos ahora. En cuanto terminemos el podcast, vamos a montar esta formación. Claro, sí, es lo que hablaba. Yo creo que gracias a esto, a este tortazo en la cara, es probable que descubramos, que nos demos cuenta de lo que ha pasado y lo que deberíamos haber invertido, hecho en un ecosistema de innovación, de promover el talento, de la tecnología como habilitador de todos estos cambios. Y que, bueno, pues hemos estado perdiendo el tiempo en muchas cosas, en legislación, en ahora hago unas elecciones, ahora voy a hacer otras, mañana vuelvo tal, y hemos estado perdiendo el tiempo absurdamente en vez de invertir en cosas tan importantes como laboratorios de investigación científica. Yo tengo muchas veces la discusión de esto hay que ayudar. Bueno, pues ayudar. Mirad, yo el otro día estaba viendo un documental, no voy a hablar de si es más, menos, tal, de cómo Trump, que es un empresario que se ha metido en política. La historia, hay un documental, una serie en Netflix súper interesante, pero cómo simplemente Trump llegó a construir su función, su imperio, y solamente lo único que consiguió, lo único, bueno, era un viejo zorro, su padre venía de los negocios, pero simplemente fue el conseguir no pagar impuestos durante un tiempo. Entonces, no hace falta ayudar a empresas y dar dinero a fondo perdido, ¿no? Simplemente es, bueno, pues te voy a ayudar simplemente no cargándote de impuestos. Eso ya es algo interesante. Y ya cuando tengas beneficios ya me pagarás impuestos. Pero de momento, dices, hombre,
todo el mundo debería pagar impuestos, correcto, pero si algo le pones limitaciones para que crezca, es decir, si en el momento que pones la semilla le estás pidiendo ya resultados, la semilla tiene que crecer, la semilla tiene que desarrollarse y simplemente no exigirle a esa semilla ya es suficientemente ayuda a la innovación como para, bueno, generar... No, pero es que debería... Sí, pagará impuestos, no te preocupes, pero algo que no existe, de momento no existe. Olvídate hasta que esa semilla no sea plantita, olvídate de ella. ¿Vale? Entonces, este tipo de... No estoy hablando de ayudas, ahora vamos a montar startups. No, hay muchas formas de ayudar al emprendimiento. La educación es una parte importante que nos hemos dado cuenta, aparte de ya unos cuantos informes que nos habían dado, que no estábamos muy bien posicionados a nivel mundial. Pues, oye, probablemente gracias a este problema que nos hemos encontrado, ojo, a nivel mundial, pero especialmente en España, que nos afectará mucho más que otros países, bueno, pues nos demos cuenta de esa falta de conocimiento, de comunicación, de emprendimiento, de valores, de actitudes de nuestros gobernantes y también de nuestra sociedad. Antes de dar paso a Paco para el cierre, dos cosas, ¿no?, que me estaban viniendo a la mente escuchándote. Hablabas del séptimo arte, bueno, en este caso de documentales, y en una conversación que tuvimos tú y yo hace poquillo, me comentabas, ¿no?, que creo que era contigo, que una película pues habían tenido que pasarla de ciencia ficción a drama, ¿no? Ahora, después de lo que nos acaba de pasar, ¿no? Era Pandemia, ¿no? La película. No lo había hablado contigo, pero sí. No era contigo. Pues mira, fue casualidad. Estás hablando con otra persona, pero a raíz de ti, entonces. A raíz de lo tuyo, entonces puede ser. Uh-huh. Porque me hablaste tú de esta peli, tal vez lo hablé con otra persona, pero eras tú el punto de partida de todo esto. Que, bueno, y una pregunta que se estará haciendo toda la audiencia. Y al final, ¿qué hablaste en esta conferencia? Si no pudiste volar el dron y lo de Avatar era una mierda. Porque, a ver, yo llevo una hora pensando en esto, digo, ¿y cómo habrá terminado la historia? Volvamos a lo importante, ¿cómo habrá terminado y de qué habrás hablado entonces? Bueno, precisamente esa conferencia que se llamaba Mentes Brillantes y que bueno, pues como decía yo, el presente fue ciencia ficción. Digamos que en ese evento hablaba, o en esa conferencia, de cosas como Minority Report, donde cosas de películas de ciencia ficción, recordaréis Minority Report, ¿no? La película... Sí. Es que tenía el micrófono apagado, pero sí, totalmente. Vale, bueno, pues precisamente hablaba de todas esas películas que ya en aquel entonces, hace 7 años, veíamos como ciencia ficción y que, voilà, resulta que no son tan ciencia ficción, ¿no? Que ahora estamos viendo, bueno, pues el reconocimiento facial, ¿no?, que llevaba Tom Cruise. Estamos viendo cosas como poder leer la mente a esos precognitivos. Estamos viendo o hemos visto el uso de determinados dispositivos. No quiero hablar muy alto, pero si pronuncio la palabra Alexa, pues probablemente me responda por aquí. Claro, algo que la ciencia ficción, mira, por ahí estaba hablando. Claro, esto es algo que vimos hace 50 años en una película de Stanley Kubrick, más de 50 años, de un asistente que os acordáis, ¿no? La famosa Odisea del Espacio 2001, donde incluso se veían tablets encima de la mesa, ahí de esos astronautas que estaban en la estación y que hablaban con un asistente inteligente. Entonces, si nos ponemos a reflexionar, hay muchas películas de ciencia ficción
que se han convertido en realidad y que algunas no somos conscientes, como el caso de Avatar. Si somos ya capaces, ya se han hecho, ya existen estos cerditos editados genéticamente que no podríamos hacer. De hecho, os cuento para, digamos, esa inquietud que te deja, dice, ay, es que me dejas... Bueno, una de las preguntas que le hice a George Church, le dije, bueno, y entonces esto de los extraterrestres, y me dijo, no, los extraterrestres, esto es una chorrada. Y digo, pero una chorrada, pero ¿tú crees en los extraterrestres? Y me miró con cara así de, a ver, Javier, yo no creo en los extraterrestres, los podemos fabricar. Pues podemos fabricar ya extraterrestres, efectivamente. Pequeños organismos o grandes como un cerdito, pero que realmente la humanidad le hubiera llevado millones, aquí sí que va la M de millones de años de edición genética natural de especie, de selección natural, para poder tener esos primeros cerdos que sirvan como piezas de repuesto humanas. Bueno, el extraterrestre, en el término del sentido de la palabra, no es extraterrestre. Sí, bueno, así, ¿no? en este caso terrestre, pero una de las cosas que la gente, ahora que se habla, que está muy de moda el tema de viajar a Marte, para estar en Marte y vivir allí, la radiación es uno de los grandes problemas. Y sí que podremos mandar a alguien, estar allí, ya veremos si vuelve, pero desde luego para vivir fuera de la atmósfera terrestre, que tan maravillosamente bien combinada está para soportar el sol, los rayos cósmicos, etc., para poder llevar el humano a vivir en un entorno como Marte, tendremos que tener nuestro primer superhumano o extraterrestre, en este caso, alguien modificado o editado genéticamente para sobrevivir en esas condiciones. Entonces, de fabricar extraterrestres estamos bastante cerca. Me estoy imaginando el primer hombre que va a Marte que sea un hombre cucaracha, ¿no? Porque las cucarachas, ¿no? Aguantan bien a este tipo de radiaciones. Entonces ya me lo estoy viendo. Hay un hombre con un caparazón de cucaracha. Pues con la imagen simpática que de la cucaracha humana en Marte que nos deja Philippe Lardy, terminamos este podcast en Más allá de la innovación, en esta innovación contra reloj que estamos teniendo en esta pandemia del COVID-19 y de la cual ya teníamos pues algún tiempo sin tener ningún podcast en nuestra página. Y hoy hemos tenido el honor de hacerlo con Javier Sirvent, que además de ser un evangelista tecnológico, combina perfectamente tecnología y ciencia y nos ha servido unas importantes cucharadas de conocimiento, sobre todo hablando, bueno, entre otras muchísimas cosas de CRISPR. Y para terminar, antes de finalizar, despedir por supuesto a Philippe Lardy. Hasta pronto. Y una pequeña pregunta, Javier. ¿Aprenderemos, y es una pregunta a modo resumen, ¿realmente aprenderemos de esta pandemia? Yo creo que sí, que aprenderemos. Se nos olvidan las cosas muy rápido, pero yo creo que el tortazo a nivel global ha sido de dimensiones considerables. Yo creo que de la pandemia lo mismo nos olvidamos pronto, pero de la crisis que nos va a quedar vamos a tardar unos cuantos años en recuperarse. Respecto a eso de las cucharadas que hablabas, a mí una vez, y termino con esta anécdota, una persona además, coach de estos que son motivadores y demás, tratando un día de averiguar a qué me dedicaba, me decía, Javier, ¿tú qué das? ¿Qué haces? Píldoras de innovación. Y la verdad es que me quedé pensando y le dije, pues hombre, yo más bien pongo supositorios. Porque esto de la píldora al final se te pasa rapidito. Y yo creo que a veces hay que ser duro, hay que ser
consistente y contundente para que realmente el cambio se produzca, ¿no? Y entonces yo creo que este COVID-19 va a producir un cambio muy grande, ya no por lo que deje, que también que se han perdido muchas vidas y se ha sufrido mucho, pero nos vamos a estar acordando de ella, aunque dentro de un año estemos en la playa, pero probablemente la crisis económica que arrastre, pues, por ejemplo, la eliminación prácticamente del turismo durante unos meses en España o de la fabricación de coches y cosas claves en nuestro sector, en nuestro PIB, nos haga que nos acordemos mucho tiempo de esto. Pues muchísimas gracias, Javier, por compartir tanto conocimiento y por compartir tanto tiempo con nosotros aquí en Más Allá de la Innovación. Gracias. Más Allá de la Innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por OpenExpo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web másalladelainnovación.com. Si te gustan los contenidos que te ofrecemos en Más Allá de la Innovación, comparte con todos nuestro podcast o apóyanos con tus likes y valoraciones, ayudándonos así a crecer y poder seguir trayendo cada semana más y mejores audios alrededor de la innovación tecnológica abierta.